Antes de iniciar daré a aclarar que las obras utilizadas, e imágenes y en dado caso que utilice audios, no son de mi pertenencia, solo la historia me pertenece. Una vez aclarado esto, iniciaremos con el video. Detalles extras en dado caso serán comentados antes de que inicie el video. Gracias. Capítulo 7. Hace mucho tiempo atrás. Antes de la tragedia que sucedió en el pueblo que estaba por debajo del templo. Niños jugaban en los bosques y en el prado que, en el presente, ya es un bosque desolado donde yacen cuerpos sin vida. Los comerciantes vendían su mercancía y las familias comían felices. Los religiosos se reunían para orar por una buena cosecha, otros por una venta abundante, y algunos por riqueza. Sin embargo, una energía se congregaba detrás del templo, dando forma a una nueva existencia nacida de los miedos, de las represalias divinas, de aquellos insatisfechos y de quienes repudiaban a los religiosos. El ser observó su cuerpo sin saber por qué estaba allí o cómo había llegado. Escuchaba música proveniente del otro lado, de quienes alababan al dios de la montaña. Se acercó hacia donde venían los sonidos y vio a unos seres que, ante sus ojos, eran desagradables. Un instinto le dijo matarlos a todos en ese mismo instante. Se acercó a un grupo de personas que bailaban frente a una estatua. El espíritu vio la estatua y, de reojo, a los humanos, pensando que eran ridículos y patéticos, a punto de matar a todos los presentes. Un hombre viejo, senil pero capaz de ver al espíritu, gritó: "El dios de la montaña está aquí". Se levantó débilmente y comenzó a acercarse. El espíritu, al notar que se acercaba uno de esos seres repugnantes, levantó la mano para decapitarlo. Lanzó un corte hacia su garganta, pero, de manera milagrosa, el viejo se tropezó y cayó a los pies del espíritu justo cuando el corte iba a llegar. El espíritu generó una onda de viento que levantó las hojas alrededor, alzando los velos y vestidos de las personas presentes. De manera casi coordinada, todos se postraron diciendo alabanzas al supuesto dios de la montaña. La maldición, al darse cuenta de que había fallado su corte a ese ser repugnante, levantó una vez más la mano para lanzar un corte ascendente, pero de reojo vio algo que lo dejó confundido. Todos estaban agachados mirándolo, y el anciano comenzó a besar sus pies. Una sensación de superioridad recorrió todo su cuerpo. Esta vez, el espíritu se contuvo y no asesinó a todos. Un sentimiento recorrió su mente: felicidad. Una sonrisa se dibujó en su boca, situada en el estómago, mientras una risa alocada resonaba. El templo, antes de su llegada, estaba adornado con flores y banderas que representaban la paz, el amor y el honor. Pero con el paso del tiempo, comenzó a ser decorado con huesos de animales, cuernos de ganado y tesoros acumulados. Las banderas que representaban el amor, la paz y el honor ahora estaban tiradas. El pueblo fue reemplazado por el odio, el caos y el deshonor, lo que provocó que surgieran grupos que robaban a otros, y bandidos que hicieron que todo llegara a un peor estado. Después de un tiempo, el templo fue decorado recientemente con huesos humanos. Un hombre viejo que venía de muy lejos del norte, con vestimentas sucias y piel áspera, llevaba consigo una katana colgada de uno de sus costados. Lo que él buscaba era un pueblo para poder descansar y, por fin, quedarse en algún lugar de manera temporal. Vaya, que he caminado mucho desde el último pueblo que visité, pensó. Ha pasado un mes caminando sin parar, acompañado solo por mi ama. Voy de pueblo en pueblo, matando las maldiciones que surgen por culpa de personas problemáticas. Vaya trabajo tan aburrido, espero que cuando regrese al clan Camu pueda darme un merecido descanso. De verdad quiero regresar, bañarme y ya no tener que prestar un animal muerto, jaja. Le dijeron que si venía hacia este rumbo, encontraría un pueblo conocido por su tranquilidad y por sus aguas termales ocultas dentro de las cuevas cercanas. Se detuvo al ver un letrero que decía: "Bienvenidos al pueblo de Yomizawa". Él dijo: "Vaya, ya casi llego. Estoy impaciente por poder volver a acostarme en una cama y comer comida decente". Suspiró y continuó caminando. Inesperadamente, después de avanzar un rato, unos bandidos se acercaron exigiéndole que les entregara sus pertenencias. Él respondió: "No quiero darles mis cosas". ¿Tienen algún problema con eso? El más grande de los bandidos se acercó y dijo: "¿Con que un valiente, eh? No me había topado con otro desde hace meses. ¿Quieres morir como los otros? Pues te cumpliremos ese deseo". El bandido, empuñando un hacha, la sostuvo con firmeza con ambas manos y lanzó un hachazo hacia la cabeza de aquel hechicero de la antigüedad.
Él esquivó con facilidad el ataque y dijo: eres demasiado lento. Tendrás que ser mucho más fuerte para poder tocarme, y rápido. Los otros dos bandidos, al ver la acción y las palabras del sujeto, que para ellos era simplemente un idiota más que se enfrentaba en ese sendero, se lanzaron al ataque. Él esquivó todas las estocadas y flechazos de algunos que usaban arco con una facilidad que dejó en shock a sus atacantes. En ningún momento sacó su katana. Sin embargo, cuando se aburrió, desenvainó su arma y, moviéndola de lado a lado, en un solo instante todos los bandidos estaban decapitados, unos partidos a la mitad, otros descuartizados y separados de todas sus extremidades. Ninguno se salvó. Todos yacían muertos en el suelo, y su sangre comenzaba a manchar el camino de piedra. Él se retiró sin mirar atrás, picándose la oreja mientras se alejaba, diciendo: bueno, al menos me desestresé un poquito con ellos. Lanzó la cerilla a un lado y se alejó bostezando. Corte de autor: este personaje se llama Takeshi, un hechicero, perteneció en el clan Kamu, uno de los hechiceros más excepcionales de su época y uno de los más fuertes que ha existido de este clan. Este personaje lo estoy inventando, pero posiblemente utilizarlo en un futuro durante los juegos del sacrificio. Subiré una votación sobre si este personaje aceptó el trato con Kenkaku. Fin de corte de autor. Y por fin llegó al pueblo. Sin embargo, no era lo que se esperaba según las palabras que había escuchado. Que era un pueblo alegre, donde había muchas personas vendiendo artículos y donde el sol siempre pegaba en los techos de las casas. El sol nunca los abandonaba, era lo que algunos decían. Pero lo único que veía ahora era un lugar oscuro y húmedo. No era por las lluvias, ya que estábamos en temporada de sequía. Las casas nuevas no eran como las retrataban algunas personas. Que eran bonitas, bien detalladas y coloridas. Ahora estaban despintadas, rayadas por cortes de alguna arma, con sangre que en algunas partes manchaba el piso y las paredes. Las supuestas flores que estaban plantadas en todos lados, en los patios y en la entrada del pueblo, ahora estaban marchitas, cortadas, pisadas, y en algunas partes quemadas. En un solo instante, él analizó todo eso, sintiendo una presencia en lo más alto de la montaña, donde se veía la entrada de un templo. No era la presencia de un hechicero, sino de un espíritu maldito, pensó. Posiblemente influyó de alguna manera. Utilizó sus habilidades para controlar a las personas y hacer que generaran una especie de caos aquí. Bueno, dejando todo eso de lado, espero que sí estén abiertas las aguas termales. Si no, mataré a todos en este pueblo por hacerme venir en vano, dijo, sobándose el cuello, peinándose y caminando por las calles del pueblo. Se acercó a un local que decía posada. Entró y observó que estaba lleno de rufianes, personas que no se veían bien. Hombres grandes, con cicatrices y armas, espadas, hachas, toda especie de arma. Pero no tenía que juzgar. Sin embargo, uno de esos gorilas se le acercó y dijo: oye, dame todo lo que tienes o invita una cerveza a todos nosotros. Takeshi respondió: me niego. ¿Y por qué tendría que darte mis cosas? El bandido contestó: porque si no lo haces, te mataremos. ¿Sí o no, chicos? Todos al unísono respondieron: sí. Volvió a ver al pequeño hombre que estaba enfrente de él y dijo: ¿entendiste? Si no lo haces, te mataremos. Como soy muy misericordioso, solo tendrás que darme esa katana y tu dinero. Takeshi dijo: esta katana y mi dinero, mostrándolas en la cara. El bandido levantó las manos para sujetar esos dos objetos. Takeshi lanzó la bolsa de dinero hacia arriba mientras el bandido trataba de atraparla, pero en un instante sus manos fueron cortadas. Takeshi volvió a atrapar su bolsa de dinero y avanzó hacia adelante mientras el bandido se retorcía, pidiendo una botella de sake. Mientras tanto, todos los bandidos, impresionados, se levantaron enojados. Takeshi dijo: ¿tienen algún problema o quieren terminar como él? Apuntando sin mirar atrás al sujeto que se seguía retorciendo por el dolor, desangrándose. Bebiendo su sake, otro bandido se levantó mientras se acercaba. Él estaba desenvainando su espada. Takeshi esquivó su ataque y simplemente volvió a desenvainar su katana, partiéndolo a la mitad, de abajo hacia arriba. Ambas partes se separaron después de unos segundos. El bandido, su acción era lanzar un corte diagonal, pero antes de concretar su ataque fue partido. Todos, atemorizados, dieron un paso atrás y se alejaron. Takeshi dijo: ¿y saben dónde están las aguas termales? Respondan porque yo no tengo paciencia.
Uno de los bandidos contestó yendo hacia el templo, baile izquierda verá una cueva donde dice un letrero bienvenidos a las aguas termales. Takeshi solo dijo gracias que tengan un buen día. Todos suspiraron porque por fin se fue ese sujeto. Takeshi yendo hacia el lugar indicado vio el letrero y entró dándose un baño después, regresó a la posada para rentar una habitación privada para él solo. Corte de autor según a lo que tengo entendido y a lo que sé las posadas como tal ofrecían sí hospedamiento pero no de manera privada, sino que varias personas se quedaban dentro de la habitación y te tocaba compartir el espacio con otras 2 o 3 personas. Fin de corte de autor. Este video fue hecho por Espíritu Maldito grado 999. Durante la noche pudo descansar, pensando antes de acostarse a dormir. Tendré que matar a esa maldición, pero primero mataré a los sujetos que están detrás de esa puerta. Concentró 3 chorros de sangre a alta presión que impactaron en las cabezas de los sujetos que estaban atrás de la puerta de la entrada de la habitación, matándolos de manera instantánea. Se acostó y cerró los ojos. En la mañana, los cuerpos yacían inertes en el suelo. Pasando a un lado de ellos, fue hacia el templo, sujetándose el cuello con una mano y con la otra su katana, ya con las ropas limpias. Ya en el templo, una presencia se estaba riendo. Jijajuju. La maldición dijo. Tú no eres normal, siento que tengo que matarte ahora mismo, riéndose de manera histérica. Takeshi se posicionó para atacar. La maldición salió del templo. Había personas limpiando el pasillo, el templo y los jardines. Sin embargo, en un solo instante, la maldición mató a los que tenía cerca de él, utilizando sus cuerpos para deformarlos a su antojo, creando una esfera hecha de los cuerpos de las personas que había utilizado para hacer esa técnica. La esfera era roja, con pequeños orificios que liberaban vapor por comprimir de manera rápida toda esa masa. En un solo instante, el ser se abalanzó rápidamente, deformando la esfera que estaba siguiendo a la maldición. La maldición lanzó la esfera a una velocidad estrepitosa, y las personas que estaban dentro del templo, al escuchar el estruendo y el impacto de la esfera, que para ellos sí era visible porque estaba hecha de los cuerpos de las personas que habían muerto, empezaron a huir. La maldición mataba a los que se acercaban a donde él estaba, destrozándolos y generando otras 2 esferas, lanzándolas a alta velocidad. La esfera que ya había sido impactada en otro lado fue otra vez redireccionada hacia Takeshi, que volvió a esquivar el ataque. Takeshi, desenvainando su katana, la lanzó a alta velocidad cortando una de las esferas, que volvió a abalanzarse hacia él. La maldición, lanzándose a un ataque cuerpo a cuerpo, esquivaba y contraatacaba las estocadas y cortes de Takeshi. Takeshi dijo en su mente. Vaya, no eres débil. Me enfrentaré a una buena maldición que me haga realmente sudar un poco. Poniéndose un poco más serio, lanzó 2 cortes que cercenaron las extremidades de la maldición y una patada directamente al pecho, lanzándola y haciendo que chocara estrepitosamente contra una gran roca que estaba dentro del templo. La maldición, regenerándose rápidamente tras ser lanzada, se reposicionó y se lanzó a alta velocidad, utilizando una de las esferas para crear una espada hecha de carne. La maldición lanzaba estocadas hacia Takeshi. Sin embargo, él esquivaba con relativa facilidad. Uno que otro corte sí lo alcanzaba, pero ya un poco aburrido dijo. Subamos el nivel, te enseñaré un truquito. Cortó una vez más todas las extremidades de la maldición y, con la parte no filosa de la katana, lo lanzó lejos, no lo suficiente, pero sí guardando su katana. Juntando sus palmas, dijo. Sangre perforante. Cortó una vez más las extremidades de la maldición. La maldición, desconcertada, empezó a reír. Juntando sus palmas también, las esferas de carne se colocaron a sus lados. La maldición dijo. Lanza de la perdición. Era una línea de carne parecida al chorro de la sangre perforante, pero la diferencia era que esta se quedaba clavada y era más sólida, como si fuera una barra de acero estática. De repente, la lanza empezó a deformarse, generando espinas a su alrededor, dispersándose a una distancia corta. Takeshi esquivó el ataque sorpresa de las estacas de espinas. Impresionado por el ataque, Takeshi dijo con más emoción. Subamos el nivel. Esta vez, cada uno de sus dedos generó pequeñas esferas de sangre concentradas, todas lanzadas hacia la maldición, que estaba concentrando la lanza de la perdición para un nuevo ataque. Takeshi disparó 10 chorros de alta presión sin dificultad. La maldición, otra vez partida en muchos pedazos, se alejó rápidamente.
Cuando se recuperó, curando cada una de sus extremidades, lo miró con odio. Takeshi, riéndose, dijo: «No te gustó lo que te hice, ¿verdad? Jajaja, espero que aguantes un poquito más». Esta vez, la maldición, más enojada, liberó más poder y se lanzó a una velocidad que Takeshi casi no pudo reaccionar. Con la esfera de carne, puso la palma en el estómago de Takeshi, atravesándolo. Takeshi, al recibir el ataque, gruñó de dolor. Cortó la mano de la maldición, le dio una patada potente y la lanzó lejos. Rápidamente se quitó la estaca que había sido introducida dentro de su cuerpo. Pocos segundos después de que se la quitara, la estaca liberó pequeñas agujas. De no haberlo hecho, habría muerto atravesado por varias espinas de carne. La maldición levantó su mano. Lanzas, estacas y brazos salieron del suelo, tratando de atrapar a Takeshi, que había retrocedido. De repente, el suelo empezó a temblar y una gran masa de carne se levantó detrás de la maldición, comprimiéndose y fusionándose con su cuerpo. Su poder se disparó, y Takeshi, al notar el tipo de amenaza a la que ahora se enfrentaba, supo que estaba llegando a su nivel, e incluso por poco superándolo. Takeshi, juntando sus manos y formando la figura de un ave, dijo: «Expansión de dominio. Sangre carmesí de los caídos». Corte de autor: actualmente el clan Kamu en la obra original ningún miembro ha podido expandir su dominio. A excepción de este personaje que he inventado. Este personaje por obras del destino, descubrió la forma de convertir su energía maldita en sangre como Chozo del hermano mayor de nuestro gallo Itadori. Fin de corte de autor. La maldición quedó atónita impresionada por el lugar en donde él estaba, un lugar lleno de sangre, pilares que subían hechas de sangre. La luz que reflejaba era roja del suelo. Salió ese sujeto que lo había atacado tal superiormente antes, sin embargo, se puso una postura de defensa. Saliendo por debajo del charco de sangre, Takeshi dijo: «Aquí no tendrás salida, no tendrás redención, lo único que te esperará es la muerte dentro de mi dominio. Ninguna maldición que haya entrado ha salido viva, tú no serás la excepción, caerás y morirás». De la hoja de la katana de Takeshi empezó a brotar sangre como si fuera un látigo. Takeshi lanzó el ataque hacia la maldición. La maldición por puro instinto se había apartado, eso sí, cortándole una pierna. En el proceso, se escuchó un estruendo, se generó olas de sangre que inundaban ciertas partes, estabilizando para la maldición. Otro corte veloz, rozando la cabeza de la maldición, que es apenas había podido mover, alejándose rápidamente, formulando cómo lo había hecho él, y intentó también expandir su dominio. No dándole tiempo porque ya había sido cortado otra vez, alejándose una vez más, vio que él se estaba acercando lentamente como si tuviera el tiempo del mundo para poderlo matar. Sudó en frío lanzando las esferas de carne hacia ese sujeto que se iba acercando lentamente. Vio que sus esferas fueron cortadas en muchos pedazos en un solo instante. La maldición, intentando analizar cómo lo había hecho, cómo lo había logrado y cómo lo podría hacer, lo único que vio es que hizo una postura de manos, dijo unas palabras en específico y surgió este espacio nuevo para él, juntando sus manos varias formas, hasta que le gustó una de las formas. Juntando las puntas de sus dedos dijo: «Expansión de dominio, una lucha para la dominación del espacio del dominio de Takeshi». El aire comenzó a retorcerse. La sangre que formaba los pilares de Takeshi vibró como si algo invisible intentara desgarrar la realidad misma. La superficie roja se ondulaba, reaccionando al dominio que la maldición estaba levantando. Un crujido profundo resonó en todo el espacio, como si el mundo estuviera a punto de partirse en dos. La luz roja de Takeshi chocaba contra una cortina oscura y viscosa que brotaba desde el centro del dominio rival. Cada color empujaba contra el otro, creando ráfagas de presión que hacían temblar el suelo y desgarraban el aire. Takeshi apretó los dientes. «Tu dominio es inestable, no podrás sostenerlo». La maldición rugió, aferrándose a su creación mientras la superficie se distorsionaba con tentáculos, lanzando una esfera a un lado, fallando a propósito hasta creó clones dentro de su dominio para atacar a Takeshi, siendo abatidos y eliminados en un solo instante por el dominio de Kakashi de carne, que buscaban invadir el espacio de Takeshi. Los pilares de sangre respondieron, transformándose en lanzas y látigos que perforaban la barrera enemiga. Cada impacto liberaba ondas de energía maldita que golpeaban a ambos combatientes, arrancándoles jirones de piel y dejando escapar chorros de sangre que se mezclaban en el aire. La fricción de los dos dominios comenzó a deformarlo todo. El suelo ya no era suelo, se convertía en una mezcla de sangre hirviendo y carne pulsante.
El cielo, si podía llamarse así, se abría en grietas rojas y negras que dejaban ver un vacío sin forma. En un instante, los dominios trataban de colapsar uno sobre el otro. El espacio se redujo a un solo latido, y en ese latido, Takeshi ya estaba delante de la maldición, su katana bañada en sangre lista para el golpe final. Este es tu juicio, dijo antes de desatar un corte que dividió el espacio y la carne de su oponente en un mismo movimiento. El grito de la maldición se apagó junto con su dominio, mientras el de Takeshi quedaba intacto, su luz roja bañando el silencio que quedó atrás. Envainó su katana y caminó hacia adelante sin mirar atrás, sin saber que ese sería su peor error. La esfera que la maldición había lanzado a propósito comenzó a deformarse, adoptando la forma y estructura de la criatura que creía haber eliminado. Avanzó silenciosamente. La maldición que Takeshi había destruido en realidad era solo un señuelo. Cuando extendió su dominio, generó una pantalla de niebla que ocultó su verdadero cuerpo, comprimiéndolo en una esfera que lanzó hacia un costado, dejando un clon para distraerlo y ser destruido. A un milisegundo de su ataque, el brazo de la maldición atravesó el pecho de Takeshi. Con la otra mano, lo decapitó. Apenas 2 segundos después, Takeshi sintió su carne despedazarse desde dentro, su sangre fluyendo sin control. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el dominio de la maldición nunca había colapsado, simplemente se había ocultado bajo la sangre, fingiendo su derrota. La confianza de Takeshi fue su perdición. Lo último que vio fue su propia cabeza cayendo al suelo. En el siguiente milisegundo, ya no vio nada. Había muerto dentro del dominio de la maldición, y su alma no pudo llegar al más allá, pues todos los que perecen dentro de ese dominio se convierten en adoradores eternos de la maldición. La maldición, después de derrotarlo, prosiguió y vio como amenazas a todos los humanos. Tras este encuentro bajó hacia el pueblo, eliminó a todos sin piedad. Niños, ancianos, mujeres, todos fueron eliminados. Y actualmente yo me estaba enfrentando a esta maldición sin saber qué era lo que estaba atrás de mí, golpeándome con un golpe tan potente que hizo que me impacté en los cúmulos, en las montañas de carne a la lejanía. Me percaté de que era una criatura gigante hecha de carne, con cuernos como los de un ciervo pero con el cráneo de un toro. Me vino a la mente que tenía exactamente la estructura de un minotauro. El minotauro se puso en postura de carga, corriendo para embestirme otra vez. Se abalanzó, y yo, lanzándome también a una distancia casi nula, esquivé su tacleada y contraataqué al minotauro. Conecté un golpe veloz, levantándolo por encima de mí. Me disparé como si fuera un cohete hacia arriba en el aire y, con una patada, lo lancé lejos hacia el piso de entrañas que lo recibió. El piso tembló, la sangre se levantó tras recibir el impacto del minotauro. Este se alzaba como si no hubiera recibido ningún daño, como si no le doliera. El minotauro se volvió a levantar, y yo me preparé para recibirlo y contraatacar otra vez. El minotauro empezó a cambiar. En su cuerpo comenzaron a salir ampollas que se iban inflando, de las cuales emergieron espinas. Sus brazos empezaron a convertirse en las manos de un oso, garras gigantes tan filosas que cortarían hasta el mismísimo acero. Esta vez, el minotauro se lanzó a combatir cuerpo a cuerpo contra mí. Esquivando ágilmente sus ataques, contraatacaba con golpes certeros en las articulaciones del Shikigami, que se arrodilló. Con un salto, le di una patada en la cara, tumbándolo al suelo. Saqué una esfera de energía y me acerqué lo más posible al Shikigami, pero antes de que pudiera colocar la esfera dentro de su cuerpo, casi fui golpeado por una patada del minotauro. Retrocedí y lancé esta vez la esfera de energía que ya tenía en la mano, explotando en el cuerpo del minotauro. Esta vez, el minotauro se levantó con más ira, enojado, embistió otra vez lanzando golpes zarpazo y patadas, y cuando nada de eso servía, embistió con sus cuernos. El minotauro se estaba debilitando gradualmente gracias a mi pasiva. Utilizando las esferas, las dejé flotando. Cuando fueron tocadas por la embestida del Shikigami, detonaron todas en conjunto, destrozándole parte de su cuerpo. Sus cuernos fueron partidos y su rostro quemado. Esa vez, concentrando mi energía en un solo puño, me moví lo más rápido que pude y lo golpeé con todo en el pecho, destrozándole prácticamente la mitad de su cuerpo con ese golpe. Al mismo tiempo, cuando iba cayendo, me abalancé otra vez, lanzando una patada tan potente en el rostro que destrozó su cara.
Tras combatir con ese Shikigami, absorbí gran parte de su energía. Durante todo este tiempo, la maldición que había extendido el dominio seguía sentada en un trono en la cima de entrañas. Esta vez dio unos pequeños aplausos y empezó a reír. De repente, una columna de sangre surgió del suelo y apareció un nuevo Shikigami, aquel sujeto que se había enfrentado en la antigüedad con esta maldición, ahora convertido en uno de sus adoradores gracias a que había muerto dentro del dominio de la maldición. Takeshi ya no era libre, estaba encadenado eternamente con esta maldición hasta que fuera derrotada. El nuevo Shikigami apareció mostrando una katana, vestimentas tradicionales y un agujero en el pecho. No tenía rostro, su cabello estaba manchado de sangre y en todo su cuerpo. Se puso en posición de ataque y se movió velozmente hacia mí. Percatándome de ese ataque, esquivé y contraataqué, siendo bloqueado por la espada de ese nuevo Shikigami. Lanzó un corte hacia mi cabeza, por poco no lo esquivaba. Yo contraataqué con una esfera de energía que nos apartó uno del otro. Corte de autor. Tras la muerte de Takeshi, su alma quedó atrapada permanentemente en los dominios de la maldición del templo. Su dominio y el dominio de la maldición se fusionaron, simbolizando un tributo dándole acceso completo al dominio de Takeshi. Lo único que quedaba de Id era su alma, sus técnicas de espada pero no las de su ritual. Y una parte de su poder. La maldición en un futuro podrá usar las habilidades que no puedo usar el Shikigami que iba a usar en un futuro. Fin de corte de autor. Pensando en sacar mi espada, desistí de hacerlo porque pensé en mi mente que debía ser un maestro en la espada. No serviría. Si usaba una, me podría ganar más fácil. Compitiendo cuerpo a cuerpo estaría bien, tengo más experiencia peleando cuerpo a cuerpo. Se abalanzó nuevamente, intercambiando ataques, bloqueando y separándonos. Le di 2 golpes en el pecho y en el rostro, desorientándolo, y con una patada lo lancé lejos. Lancé varias esferas de energía para perseguirlo. El Shikigami cortó una de las esferas que lo estaban persiguiendo y explotó instantáneamente al ser cortada, generándole quemaduras en la carne de la que estaba hecho. Elevando mi temperatura, salí disparado como un cohete hacia donde estaba el Shikigami, generando con una de mis manos una esfera de energía. El Shikigami se preparaba para recibirme a pocos metros. Mientras me acercaba, el Shikigami cargó un ataque, lanzando un ataque de arriba hacia abajo. Con la esfera que ya había creado, lancé una explosión que hizo que cambiara de trayectoria. Gracias a esa técnica pude acercarme lo suficiente para agarrar las prendas que tenía, girar en el aire con él, soltarlo y aventarlo lejos, chocando el Shikigami con una de las columnas de sangre ascendentes dentro del dominio, como cascadas invertidas, que hicieron que el Shikigami fuera elevado unos metros más y chocara contra el suelo del dominio, soltando su espada. La maldición aún seguía sentada en su trono, expectante, viendo el combate entre el Shikigami más poderoso que tenía y aquel con el que se había enfrentado en el pasado. Una sonrisa se marcaba en su estómago. Yo generé 5 esferas de energía que se comprimieron, se fusionaron y las lancé contra la maldición, explotando y derrotándola de manera definitiva. Solo quedaron sus huesos calcinados, clavados en el suelo manchado de sangre junto con entrañas. Tras el combate me había vuelto más fuerte, pero se escucharon aplausos. Quise voltear rápidamente para observar. La maldición del templo se levantó de su trono, bajó de la montaña de carne y mientras se acercaba seguía aplaudiendo y riendo. Lo único que dijo fue: derrotaste a uno de mis seguidores más poderosos. Ahora el platillo principal soy yo. Lancé una esfera de energía hacia donde él estaba, pero un tentáculo emergió del suelo. Un tentáculo que fue hecho trizas, calcinando gran parte del tentáculo. Del suelo emergieron clones de él, mucho más débiles que él. Los eliminé rápidamente con mis esferas de energía. Esta vez saqué la espada de mi cuerpo y apunté con la espada hacia donde él estaba. La maldición simplemente arqueó una sonrisa y se lanzó velozmente. A duras penas pude bloquear su ataque. Su puño iba dirigido hacia mi estómago, esquivándolo di un giro velozmente para lanzar un corte que fue esquivado por la maldición. Una vez más, la maldición se acercó esquivando todos mis cortes, y con un solo golpe a la boca de mi espada, salió disparada hacia un lado. Con otro golpe me lanzó tan lejos que choqué con cascadas invertidas de sangre, montañas de carne.
Recomponiéndome, esta vez preparado para un combate cuerpo a cuerpo, inesperadamente la maldición salió del suelo y me dio un golpe por la espalda, lanzándome otra vez a varios metros. Recomponiéndome, creé varias esferas de energía y las lancé en diferentes direcciones. Una vez más, la maldición apareció enfrente de mí. Se volvió a acercar, pero esta vez poseyendo una parte del suelo del dominio. Elevé tanto mi poder que hice que explotara de manera inmediata, creando una onda de choque junto con una explosión. La maldición, casi en el centro de la explosión, recibió un gran daño, quemaduras en todo su cuerpo. Las esferas que había dispersado, una por detrás, se acercaron impactando y marcándolo. Todas siguieron a la maldición, explotando una a otra. Las que explotaban se volvían a reestructurar y volvían a atacar en una sucesión de explosiones continuas. La maldición, ya sin algunas partes de su cuerpo, se alejó velozmente, creó varias columnas de carne, tentáculos que recibían los ataques, se encerró en una burbuja y dentro de ella se estaba curando, regenerando. Apareciendo detrás de un clon, lo eliminé rápidamente. Mientras yo estaba en el dominio, estaba absorbiendo la energía maldita que estaba en el ambiente gracias a que estaba dentro del dominio. Esta vez la maldición salió de la cúpula de carne, se le veía una gran torre y empezó a elevar sus manos. Ren estaba luchando con otros Shikigamis de menor grado, usando su escudo, su espada y sus puños para derrotarlos. De repente, todos se quedaron estáticos. Se comprimieron en esferas de carne que se dirigieron hacia una torre dentro del dominio. Yo reabsorbí todas las esferas de energía que perseguían a la maldición. Esta vez, observé cómo se elevó a gran velocidad hacia una enorme torre hecha de carne, donde se empezaban a reunir muchas esferas que se comprimían en una sola. La maldición vio que estaba cargando un ataque hacia él, pero percibió una presencia y lanzó una de las esferas de carne hacia esa presencia insignificante. Esa presencia era Ren. Al darme cuenta de que el ataque iba dirigido hacia Ren, me moví lo más rápido que pude para interceptarlo, recibiendo el impacto de lleno. Ya al lado de Ren, le pregunté: ¿Estás bien, Ren? Ren me contestó: Sí, estoy bien. Retírate, aléjate más de aquí, Ren, le ordené. Ren contestó: Sí, señor. Él salió disparado hacia donde estaba la maldición, cargando una gran esfera de energía. Pero de la torre salió un tentáculo que me golpeó, alejándome varios metros y haciéndome caer al suelo. La maldición ya había agarrado la esfera en sus manos, reducida al tamaño de una canica. Yo disparé hacia arriba una gran esfera de energía, pero llegó demasiado tarde. Como un capullo, un huevo, la maldición se encerró y empezó a brillar de un intenso color rojo. Unos segundos más tarde, el capullo comenzó a romperse y deformarse, mientras el dominio se resquebrajaba, rindiéndose ante el poder de la maldición. Esta vez, su cuerpo ya no era humanoide. Se parecía más al de un dragón rojo, con alas hechas de hueso y ojos amarillos, tan profundos que despertarían los instintos de cualquiera que los viera. El dragón medía aproximadamente 15 metros de largo, con una envergadura de alas de casi 20 metros, un tamaño imponente pero manejable para la batalla que se avecinaba. Cargando y dispersando todas las esferas que pudo reunir, las lanzó hacia la maldición ya convertida en dragón. Ella percibió el ataque y, alzando sus enormes alas, dio un poderoso aleteo que levantó el polvo y destruyó lo poco que quedaba del templo. Los escombros volaron por todas partes y los árboles cayeron por la fuerza del viento. Yo fui lanzado con violencia contra la tierra. Ren, que estaba mucho más lejos, fue alcanzado por la corriente de aire y se elevó, saliendo volando hacia algunos árboles cercanos, que amortiguaron su caída. El dragón se elevó al cielo y comenzó a cargar una esfera roja carmesí, que en realidad era sangre, creando muchas esferas de energía. Las lancé contra el dragón, pero él no se quedó quieto. Disparó un rayo de sangre perforante hacia mí, cortando árboles, la tierra y dividiendo ríos en un solo disparo que arrasaba todo a su paso. Por poco me da, pensé. Esta vez no saldré con vida si no hago algo. Recordando la única técnica que no había usado, la unión total de todas mis esferas de energía, creé todas las esferas que pude y las dispersé hacia el dragón, pero casi a propósito las fallé, ocultando mi estrategia. Desde el cielo, las esferas comenzaron a fusionarse. El dragón solo decía: fallaste, te mataré con esto. Bajó a la tierra, cargando un rayo de sangre que partió todos los árboles, mientras yo me movía para evitar el ataque. Se volvió a elevar, mirándome fijamente desde el suelo. Desde sus alas extendidas, comenzaron a salir lanzas de carne que disparó hacia el suelo.
La tierra y los árboles partidos fueron bañados por la ridícula cantidad de lanzas, que reaccionaron generando un campo espinado que me dejó herido. Me esforcé por concentrarme y distraer a la maldición. Una vez más, el dragón bajó y sacudió la montaña, que comenzó a agrietarse. En realidad, la montaña era un antiguo volcán inactivo, con cuevas subterráneas inestables, por lo que poco a poco empezó a colapsar. Ren, que se había recompuesto, empezó a huir y observó que al otro lado del bosque ya estaban partidos todos los árboles. Corrió más rápido para alejarse. Lo único que vio fue la luna llena en el cielo y, a su lado, una gran esfera azul que se estaba concentrando, camuflando la luz de la luna y la de la esfera. Mientras la montaña se hacía trizas poco a poco, el dragón me atacaba lanzando zarpazos y ondas de choque con sus grandes alas. Absorbía parte de su energía mientras jugaba conmigo. De repente, el dragón me dio un coletazo que me lanzó muy lejos. Me levanté débilmente, esta vez creando otras esferas de energía que lancé. El dragón, aleteando, dispersó las esferas hacia sus costados, cambiando sus direcciones. Las lancé hacia arriba para que se fusionaran con la gran esfera de energía que ya estaba casi cargada, una esfera que era 3 veces más grande que el propio dragón. Vi cómo lanzaba por encima de él, casi dejándolo pasar intencionalmente. El dragón soltó una carcajada grave y burlona y dijo: «Jajaja, ¿ese es tu mejor ataque? Está muy lejos para que me alcance siquiera, eso que me lanzaste es patético». Me lancé otra vez hacia él y el dragón dijo: «¿Quieres seguir jugando? Eso me gusta». Desde una de sus alas, lanzó una lanza. Ya había perdido parte de mis extremidades, pero usando mi regeneración las había recuperado. Mi ritual inverso ya no estaba al 100%, sino al 50%, no aguantaría mucho más. Agarré uno de los troncos secos del bosque, elevé mi energía haciendo que el pedazo de madera se prendiera en fuego, y lo lancé al cielo, por encima del dragón. El dragón con desdén dijo: «¿Ya estás cansado si apenas estamos empezando?» Jajaja. Miró hacia arriba el dragón. El dragón se percató de una gran esfera de energía, y sus ojos vieron algo que lo desconcertó. De repente, yo caí de rodillas y miré hacia arriba. Bajé mis dedos, lo que hizo que la gran esfera de energía cayera hacia abajo, tocando el tronco incendiado, multiplicando por 2 el poder de la explosión que se iba a generar. El dragón no tuvo tiempo para reaccionar. Solo pudo lanzar un último rayo de sangre que no afectó a la esfera, pues vaporizaba casi de inmediato el líquido rojo al contacto. Yo ya estaba lejos, gracias al coletazo del dragón. No sabía si me alcanzaría ese ataque ni el nivel de poder que tenía esa técnica. Antes de que fuera impactado por la esfera, el dragón lanzó un rugido desgarrador, lleno de furia y desesperación. Desgraciado. Una gran explosión de color azul iluminó la noche con un resplandor que alcanzó kilómetros a la redonda. La explosión destruyó toda la montaña y gran parte de la vegetación. Lo que quedó fue un cráter que aún ardía con pocas llamas azules. Fui lanzado por la onda de choque a muchos metros, chocando contra varias estructuras que aún seguían en pie, me llamaba casi totalmente agotada. Aunque absorbía energía del espíritu maldito, no era suficiente para recuperarme. Había aumentado mi fuerza, mi poder, pero todo lo había invertido en ese ataque. Me preguntaba si realmente lo había eliminado o si todo lo que hice fue en vano. Sin duda, no lo sabía, y me desmayé por el agotamiento, ya que no tenía energía maldita suficiente. Ren, mientras corría, vio que los cielos empezaron a iluminarse de un azul claro, acompañado de una onda de choque en la dirección hacia donde iba. Una ráfaga de viento fuerte llegó hasta él, no lo suficiente para lanzarlo, pero sí para hacerlo tropezar. Sintió que la energía maldita del espíritu ya no se percibía, y que la del señor Cao-Il se estaba debilitando, hasta quedar muy débil. A duras penas se sentía la energía maldita a esa distancia, y Ren, aunque no era un experto, percibía levemente la presencia del señor Cao-Il. Corrió de regreso, esperando que todavía siguiera vivo. Al llegar al lugar donde sentía la esencia del señor Cao-Il, solo vio que estaba dormido, pero aún vivo. Se quedó toda la noche al lado del cuerpo del señor Cao-Il. En otro lugar, Kenyaku diciéndoles a Majito, Jogo, Dagom y Anami platicaban sobre el espíritu maldito que no había sido descubierto por la escuela de hechicería. Él personalmente había ocultado su existencia mediante sellos que disiparían la detección exterior de los hechiceros, a menos que algún hechicero pasara por ahí y sobreviviera por casualidad.
Sin duda, esa maldición sería difícil de convencer. Como les digo, tiene un complejo de divinidad. Solo me enfrenté una vez con él y casi no salgo vivo. Mientras tanto, Enyaku y sus acompañantes viajaban en una maldición con forma de ave gigante, surcando los cielos a alta velocidad. Llegarían aproximadamente en la mañana, justo cuando el sol saliera. Desde lo lejos, observaron una luz de color azul que iluminó gran parte del bosque, preguntándose qué sería eso. Kenyaku curioso mostró una pequeña sonrisa. Hola, lo siento por la espera, no pude entregarles el capítulo lo antes posible ya que se me borró el capítulo original y me tocó reescribirlo y también editarlo otra vez, y pues por eso me tardé. Aparte de todo eso, tenía tareas, exámenes en el que yo tenía que estudiar, así que una sincera disculpa. Que tengan un buen día, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que me estén viendo. Que tengan un excelente día. Ante todo, este video fue hecho por Espíritu Maldito grado 999. Para más al rato subiré unas votaciones sobre el personaje de Takeshi, se aceptó o no el trato con Kenjaku. Si es aceptado por las votaciones, él estará en los juegos del sacrificio. Obviamente les explicaré por qué fue derrotado tan fácil por la maldición. Un pequeño spoiler: por varios votos vinculantes en el pasado.